Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este día, porque has sido bueno con nosotros. Te doy gracias también por que nos permites estar en esta reunión. Te pido que sea de bendición a nuestras vidas, que podamos estar atentos a lo que se nos va a mencionar, Señor, y que los que estén por entrar, Señor, que puedan no tener complicaciones. También te pido, Señor, que utilices a la hermana que va a hablar para que pueda ser tú hablando por medio de ella. Quédate con cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y bueno, ¿recuerdas lo que habíamos visto en la anterior clase? ¿O hasta dónde nos habíamos quedado más bien? Terminamos de ver los métodos de enseñanza, si no me equivoco. Ujú. Y estábamos viendo también los métodos de enseñanza y habíamos hecho un test Bien, ¿no? y ya fue todo. Listo. Ujú, sí, hasta ahí bien. Y nos habíamos quedado, ¿cierto?, en las técnicas de enseñanza. Ujú. ¿Ya? Habíamos... No llega ya. Habíamos dicho, ¿cierto?, que, perdón, las tácticas, perdón, de enseñanza, asimismo como es importante dentro de un partido, como hemos puesto el ejemplo, ¿cierto?, de que el Sí. entrenador tenga tácticas de juego para que el partido salga más ordenado, cada quien sepa lo que tiene que hacer, cuál es su posición, ¿cierto? Sí. Pues en todo creo que uno debe tener cierto orden, ¿verdad? Hasta cuando uno va a cocinar, digamos, uno si quiere hacer una sopa, tiene que saber primero que va a hervir el agua, ¿verdad? Y luego va a poner las cosas. No, no es como que dice, ah, bueno, primero voy a hervir todo y al final le voy a poner el agua, eh, ¿cierto? O como que, no sé, si quiero lavar la ropa, no sé, primero la voy a poner a secar y luego la voy a lavar, ¿no? Nadie haría eso, ¿verdad? Mm, En todas las cosas requerimos tener cierto orden para que las cosas salgan bien. Y al momento de enseñar, pues es lo lógico también que tengamos orden, ¿verdad? Entonces, para eso están las tácticas de enseñanza. Entonces, si pudiste revisar en el sílabo, eh, están dentro del sílabo cuáles serán algunas tácticas de enseñanza que vamos a ver el mensaje, vamos a ver analizar el público, a aprender a poner objetivos y entre otras cosas más, ¿no? Entonces, es para que al momento de que uno va a enseñar, ya sea que vas a enseñarnos a niños o vas a enseñar a jóvenes, o alguien te dice, ¿sabe qué? Ayúdeme dando una enseñanza acá en nuestra célula o en un grupo pequeño, no sé, pues uno tenga cierto orden, saber cómo enseñar, ¿ya? Entonces, tácticas de enseñanza, según la Real Academia de la Lengua, es el arte que enseña a poner en orden las cosas. Como habíamos dicho, es tener cierta, cierto orden y saber por dónde empezar para no estar como perdidos en el asunto, ¿ya? Tal vez hasta aquí alguna pregunta. no, hermana. No, listo. Entonces, eh, el primer punto que uno debe tener en claro al momento de enseñar, ¿ya?, es el mensaje, es decir, lo que voy a enseñar. ¿Ya? Ujú. No sé si les de conocer, ¿cierto?, a Cantinflas. Sí. Sí, ya, ¿cierto? Cantinflas
habla muchísimo y no dice nada. Uno no, o sea, uno le da chiste porque en realidad no le entiende lo que está diciendo, ¿cierto? Habla y a uno le enreda en un montón de palabrería y uno tal vez queda más perdido que en el inicio. Ujú. Y no sé si te ha pasado, te has encontrado tal vez con algún profesor que uno dice, pues sí, ¿qué quiso decir? Porque no le entendí nada. O sea, habló y habló y no me dijo nada. No sé si tal vez en el colegio, en la universidad, te topaste con alguien así. Sí, bueno, creo que incluso a veces uno es así cuando no sabe qué decir. Exactamente, a Como eso cuando te iba. preguntan que si estudiaste algo y tú por decir que sí, no sabes qué decir, solo puedes hacer la impresión. Exactamente, exactamente, cierto. Uno empieza como suelen decir, empieza a cantinflear, o sea, hablar mucho y no decir nada. Ujú, O incluso, bueno, sin la intención, ¿cierto?, de criticar a nadie o de señalar específicamente a alguien. Pero a veces incluso pastores, no sé si te has fijado, que tal vez en su mensaje, en su prédica, uno dice, pues, ¿y qué dijo? No le entendí nada otra vez, o sea, habló y habló y tal vez se gastó la hora de prédica y no le entendí nada. Y, y uno dice, pero ¿qué pasó? O como tú dices, a veces cuando uno le piden y uno también empieza a hablar y hablar y hablar, pero en realidad no dijo nada. Para que no pase esto, es importante tener en claro de que si me piden dar una enseñanza o tengo que dar una enseñanza, saber qué voy a enseñar. ¿Ya? Eso es muy importante. Eh, Saber cuál va a ser mi mensaje. Ya vamos a ver más o menos un poco de cómo eh, estructurar eso, estructurar un mensaje, cómo estudiar incluso para uno mismo, ¿ya? Que debe partir de que uno mismo estudie para uno y luego cómo más o menos estructurarlo al momento de tener que enseñar, ¿ya? Entonces, quiero que este versículo que puedes ver ahí en la pantalla de Mateo 10 va a ser como un versículo clave, si se diría, en este punto, hablando del mensaje o de lo que tenemos que decir, ¿ya? Y el versículo dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Ya? Dice Mateo 10, versos 7 y 8, en versión NBI. ¿Ya? Este va a ser un versículo importante dentro de esta sección del mensaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí que hablando dentro de que nos pidan enseñar dentro de la iglesia, como te decía, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, en una célula, etcétera, pues debemos saber, como te decía, cuál va a ser ese mensaje, ¿ya? Obviamente que si nos piden, no sé, hablar en la universidad, pues el mensaje o la enseñanza va a cambiar, ¿no? Obviamente. Pero dentro de la iglesia, así se diría, pues uno debe saber cuál va a ser el mensaje central. Y Jesús sabía cuál era su mensaje. Jesús, todo lo que hizo, todo lo que habló, giró en torno a un solo mensaje, como vamos a continuar viendo durante la clase. Y él dice que desde que no, primero, que él enseñó todas las cosas acerca del reino de Dios, ¿no?
O sea, el mensaje de Jesús, los 3 años y medio más o menos que estuvo predicando, todo giró en torno a hablarles del reino de Dios. ¿Ya? Por eso dice en Mateo 4:17, desde que comenzó Jesús a predicar, desde el inicio, no, perdón, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Ya? Él apenas inició su ministerio, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Ya? Hasta aquí tal vez alguna pregunta. No, hermana. No. No. Bueno, la verdad es que no sé si hay alguien más por aquí. Eh, Déjame ver si hay alguien más, que creo que no, no hay nadie más. Listo, entonces ayúdame buscando, por favor, Mateo 13:24. Ya. Ya. Y Mateo 14:34, que está más allácito nomás. Ya. Ya, listo. Entonces, ya tengo. A ver, entonces, en Mateo 13:24, ¿qué dice? Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Listo, vamos hasta ahí. Luego, quiero que me ayudes con el verso 31, en el capítulo 13 mismo. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Listo. En el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Listo. Ahora sí, Mateo 14:34. Ahí sí hasta el 36, perdón. Dice, y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Listo. Yo me voy a ir a Juan 3. ¿Ya? En Juan 3, en el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya? Leí hasta el versículo 3. Y en Mateo 5, también voy a leerlo yo. Bueno, voy a leer una parte nomás, porque es realmente largo, del capítulo 5 al 7.
Él dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Me paso al versículo 14. Por ejemplo, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Me voy al 27, dice, oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, ¿a qué se refieren todos estos versículos que hemos leído? Cierto, habíamos dicho que la enseñanza de Jesús completamente giró acerca del reino de Dios, ¿ya? Entonces, como pudiste ver en los versículos que tú leíste del capítulo 13, ¿cierto? Decía que Jesús decía, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer pone en la masa. ¿Ya? El reino de los cielos se parece a un hombre que puso la semilla en la tierra. ¿Ya? Él, las parábolas que decía, hablaban acerca del reino de Dios. ¿Ya? O sea, sus enseñanzas, si cabe la palabra orales, hablaban acerca del reino. Ujú. ¿Ya? Y de hecho todo el capítulo 13, si uno puede revisar todas esas parábolas que están ahí, comienzan de la misma forma, porque el reino de los cielos es semejante a, porque el reino de los cielos es semejante a, todas las parábolas. Mm. ¿No? En, en el capítulo 14 que tú leíste, es solo un ejemplo nada más claro de una sanación que hace Jesús, ¿verdad? Entonces, los milagros que él hacía son o fueron una demostración del reino de Dios en acción. ¿Ya? Como vamos a ver más después, no solamente son palabras. Jesús mostró con hechos el poder del reino de Dios ese día. ¿Ya? Él también mostró cómo poder entrar al reino de Dios. Y lo pudimos ver en Juan 3, cuando, ¿no es cierto?, están conversando con Nicodemo, y él le dice que, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo, ¿ya? Entonces, él nos mostró cómo poder entrar a ese reino. No solamente nos dijo que sí, está como que todo bonito, sino dice, a ver, ahora les muestro cómo ustedes pueden acceder, ¿ya? Lo cual es importante porque en ocasiones, no sé si te ha pasado que a uno a veces le enseñan las cosas y uno dice, pues sí, está muy bonito, pero ¿cómo hago eso? ¿Cierto? Y, Sí. o a veces, sí, o a veces uno mismo comete ese error de enseñar a la gente y presentarle todo tan bonito, pero no le muestra cómo puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, Jesús sí nos mostró. Y Él nos dice, la forma en la que ustedes pueden entrar a este reino, participar de todo esto que quiero darles, es de que ustedes tienen que nacer de nuevo. ¿Ya? Y en Mateo, en el capítulo 5 al 7, ¿cierto? Nos habla del Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Y aquí Él nos enseña cómo vivir siendo parte del reino de Dios. ¿Ya? No solamente nos habla de cómo entrar en Él, sino cómo poder vivir. Es decir, nosotros debemos tener nuevos valores, si se diría. ¿Ya? Eh, porque como dice Pablo, no somos de este mundo, estamos acá. Entonces, si no somos de aquí, nuestros valores
deben cambiar. Y él, aquí dentro de este sermón del monte, Jesús nos muestra nuevos valores, ¿ya? Como lo que leía. Y a ustedes se les dijo que no cometerán adulterio, pero yo les digo que si le miran solamente, ya le codiciaron, ya pecaron, ¿ya? Entonces, eh, él enseña, enseña cómo uno debe vivir ahora, ¿ya? Tal vez alguna pregunta hasta aquí. No, todo está bien. Y Jesús, como te decía, durante todo su ministerio, él habló sobre el reino de Dios y concluyó hablando del reino. Como dicen Hechos 1, dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Nuevamente él resucita y les vuelve a hablar sobre el reino, les vuelve a enseñar por si acaso se les haya olvidado algo, se les haya pasado algo. Entonces, vemos que todo, Jesús durante todo el tiempo que estuvo acá, tuvo un mismo mensaje. Todo, todas las cosas que él hizo apuntaron, señalaron para que la gente conociera y aprendiera sobre el reino de Dios. Y creo que cuando uno está enseñando, debe procurar que todas las cosas se dirijan hacia eso. Es decir, si voy a enseñar sobre, sobre que seamos sal, digamos, un ejemplo, pues entonces tal vez buscar canciones que hablen de eso, más la prédica o la enseñanza que hable sobre eso, buscar una dinámica que se relacione con eso. Entonces, es un ejemplo. Que todas las cosas apunten hacia el mismo mensaje que estamos dando. Porque no sé si te ha pasado a ti que hay veces que en los cultos es como que se habla de todo. Las canciones hablan de que seamos, no sé, de que Dios nos ama, la prédica habla sobre el diablo, hicieron por ahí una danza y nos dicen sobre que seamos sal, tal vez hicieron una dinámica a los niños y hablaron sobre, no sé, sobre los papás, no sé, digo un ejemplo nada más, pero a veces como que son muchos mensajes a la vez, no sé si alguna vez te ha pasado eso, Sí. ¿cierto? Entonces, cuando uno está enseñando, y eso fue algo que me gustó cuando me estaban enseñando a mí, era que todas las cosas que estemos planeando deben apuntar hacia un mismo mensaje, porque como habíamos comenzado diciendo, ¿cierto? Cada persona aprende de una manera distinta. Entonces, alguien se va a aprender lo que yo les trato de enseñar con una canción, alguien se va a aprender con una dinámica, otra persona se va a aprender con una dramatización. Entonces, todas esas cosas deben tener el mismo mensaje para que la persona, si no lo entendió de una forma, lo logre entender de otra, ¿ya? Pero el mismo mensaje. Como vemos que Jesús eh, a las personas que tal vez eran auditivas, pues él les hablaba y sus parábolas, sus enseñanzas iban con ese mensaje. Él hacía los milagros y les mostraba cómo es el poder de Dios, el poder del reino de los cielos. Entonces, eh, nada, nada de lo que Jesús hizo durante su enseñanza, vemos que se dirigió a hablar de otra cosa, ¿ya? Y eso es importante porque por eso como que a sus discípulos se les, mm, se les quedó bien grabado en su mente y aprendieron, ¿ya?
Tal vez hasta aquí alguna pregunta. No, hermana. No. Espérame un momentito. No. Y por si acá alguien ahí entra. A ver, aquí. ¿Qué puedes ver? Pues a Jesús crucificado, cuando me imagino que cuando lo bajan de la cruz y pues, cuando resucitó. Ya, exactamente. Quiero que me ayudes buscando, por favor, Primera de Corintios 15, desde el versículo 1 al 4. Primera de Corintios. Primera de 15, Corintios 15. 15, del 1 al 4. Ok. Dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y como bien habías dicho, ¿cierto? Podemos ver a Jesús crucificado cuando lo bajan de la cruz y cuando resucita. ¿Verdad? Ujú. Esos mismos elementos puedes ver en este versículo, Sí, ¿cierto? ¿En qué parte? bueno, pues lo de la cruz, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya. Eh, lo otro, la segunda imagen, dice el 4 y que fue sepultado. Y la tercera, pues es en el mismo 4 la parte que dice, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cierto. Esos tres dirían, son los elementos básicos del Evangelio. ¿Ya? Sí sabemos, ¿cierto?, lo que es Evangelio. Sí, ¿No es cierto? Entonces, si decimos que Evangelio es esa buena noticia, ¿cuál es esa buena noticia? Que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó. Esa es la buena noticia. ¿Ya? Entonces, ese debe ser el elemento central en cualquier enseñanza que estemos dando, ¿ya? Ya sea a los niños, como te decía, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, en un púlpito, en una célula o grupo pequeño, lo que sea. Nuestra enseñanza debe contener siempre estos elementos, ¿ya? Porque esos son del Evangelio. Esa es la buena noticia, ¿ya? Y como vemos ahí, dice Jesús es el mensaje del Evangelio. Si no predicamos a Jesús, en realidad no estaríamos diciendo nada, ¿verdad? Ahí estaríamos como lo que te decía al inicio de que hablamos y hablamos y no decimos nada. Entonces, vamos a ver más o menos cómo, más adelante, cómo poder eh, hacer esto de, de, de que nuestros mensajes contengan estos
elementos, ¿ya? De que, porque todas las veces no vamos a estar predicando lo mismo, ¿cierto? Pero, sin embargo, independientemente del mensaje que estemos compartiendo, ya sea del Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento también se nos habla de Jesús, y ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que nuestros mensajes siempre le dirijan la mirada para que la gente pueda ver a Jesús, ¿ya? O su necesidad, en el caso de que no conozcan a Jesús, o su necesidad de recibirlos, ¿no? Su necesidad de ser salvo, ¿ya? Tal vez alguna pregunta. No, todo está claro, hermano. Gracias. Sí. Como te decía hace un momento, ¿cierto? Jesús mostró con acciones el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros, y el desafío que nos queda a nosotros, es que también debemos hacer lo mismo, ¿ya? O sea, no solamente eh, hablar y que quede todo como que en cosas bonitas, ¿ya? Sino en mostrar ese poder del reino de Dios, como hemos comenzado diciendo en el versículo, ¿cierto? Del inicio. Dice, prediquen, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que estén enfermos, ¿cierto? O sea, con hechos, con acciones, demuestren el poder del reino de Dios, ¿ya? Listo. Ahí. Em, Me gusta mucho lo que sucede en Hechos 3, cuando leemos que están pasando Pedro y Juan al lado del paralítico, y ellos le dicen, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos le demostraron con hechos, y vemos a lo largo de todo el libro de los hechos, que por eso se llama hechos, porque ellos con acciones demostraban el poder de Dios a través de sus vidas, ¿ya? Entonces, así, como manera de un ejemplo, ayúdame buscando Lucas 4:18. Mm, mm, Lucas Que sea un 18, versículo conocido. Lucas 4:18 Ujú. dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Listo, ¿cierto? Y de hecho, Mateo 4:23, que lo voy a buscar yo, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea, Jesús no solamente era, como decimos, palabras bonitas, él Ujú. demostraba, ¿ya? Y por eso te decía que se constituye un gran desafío también para nosotros, no solamente decir, sí, está todo muy bonito de que Dios le va a sanar o cosas así, sino de que incluso Dios nos dé la gracia, de que incluso si nosotros imponemos las manos sobre alguien que esté enfermo, esa persona se sane, ¿ya? Porque cuando alguien ve un milagro en su vida, obviamente esto transforma su vida, ¿cierto? Sí. O sea,
No es lo mismo que me hablen de que sí, Dios sana. Otra cosa es decir, sí, Dios me sanó, ¿verdad? No es lo mismo decir, sí, Dios le provee. Y otra cosa es saber de que Dios sí proveyó lo que yo necesitaba, ¿verdad? Como, como dice incluso Santiago, ¿verdad? Si ustedes no tienen que hablar del amor de Dios solo con la boca, y si le ven a alguien con necesidad, decirle, bueno, sí, no importa, ya vas a comer. Obviamente estoy parafraseando, pero sí, no importa, ya vas a comer. No, si ustedes tienen la posibilidad de darle, ayúdenle, denle, ¿cierto? Lo que necesita. Y bueno, a manera de testimonio, no mío, pero de un compañero del seminario, eh, recuerdo que él era un ateo, pero de esos ateos que no sé si en algún momento te has encontrado que tienen buenos argumentos, ¿ya? Argumentos súper convincentes de su ateísmo. Entonces, él era así. Y bueno, él decía que una vez ha estado pasando por una iglesia, eso no recuerdo bien, si ha estado pasando o alguien le invitó a la iglesia. La cuestión es que él entra a la iglesia y había visto a una mujer endemoniada, pero endemoniada así como lo que vemos en las películas de terror. Yo digo, Dios mío, espero no ver eso nunca. Eh, o sea, terrible, terrible la mujer e incluso estaba levitando. Entonces, él dice que, bueno, se ha quedado ahí viendo toda la escena y en eso, bueno, estaban orando por ella para expulsarle el demonio y el demonio salió y después la mujer quedó bien. Entonces, porque él es bastante lógico en todas las cosas y le gusta como razonar, y él había razonado diciendo, si hay un poder que puede hacer lo que yo estaba viendo que estaba haciendo con esa mujer, si hay un poder satánico que puede hacer eso, y hay un poder más fuerte que pudo liberarle, quiere decir que ese poder sí existe. Y en ese momento él se convierte y bueno, después de un tiempo él pudo experimentar realmente el poder de Dios en su vida. Y ahora él está en los Estados Unidos, está predicando, se casó, está sirviendo dentro de una iglesia como pastor. Pero el haber visto la demostración del poder de Dios en acción fue lo que a él le cambió, ¿no? Entonces, les decía, ese es el desafío que a nosotros nos queda, ¿no? De poder demostrar eso. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, no tengo dudas, pero sí quisiera comentar que, bueno, estuvo muy impresionante el testimonio, pero o sea, también creo que es como todo en la vida, muchas veces aprendemos más por lo que, como lo decíamos al principio, que empezamos a ver los métodos que era práctico, creo que muchas veces aprendemos más por lo práctico que por solo que estar sentados que nos estén hablando. Mm, exactamente. Ujú. Sí, uno aprende más haciendo las cosas, ¿ya? Quedan más. Y sí, hablando de En eso, este caso sí, me experimentando. hiciste acuerdo que había una tarea pendiente que al final de la clase lo voy a recordar de nuevo, ¿ya? Y sí, es así como tú dices. Em, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos, ¿ya? Para
venir a ver esta sección que sí quiero que, que podamos verla tal vez con más detenimiento. ¿Ya? Sí, me parece bien, hermana. Ya, listo. Entonces, en 5 minutos nos oímos.
Ujú. ¿Estamos por ahí? ¿Hay alguien ahí? Yo, hermana, acabo de volver. Ya. Ups. Wow. Ya. No sé, algo sucedió, no sé qué hice, pero ya lo arreglé. A ver, te decía, es importante saber, ¿verdad? Lo que uno va a decir, eso habíamos dicho, ¿ya? Y, y uno diría, pues sí, está muy bonito hablar sobre el reino de Dios y todo eso, pero ¿cómo? Pero ¿cómo eh, estudio quizás para mí mismo y le enseño a otras personas sobre eso? Precisamente es lo que vamos a ver ahorita. Cómo estudiar lo que Jesús enseñó. Y estudiar primero para nosotros, ¿ya? Eh, para enseñarnos a nosotros mismos, para que Dios nos hable a nosotros primero, antes de pretender hablarle a los demás, ¿ya? Entonces, supongo que en módulos más adelante, eh, ustedes podrán ver sobre esto a más a profundidad, con más detalle, ya de cómo estudiar la Biblia. Sin embargo, sí considero que de una forma más práctica, se diría, en este curso lo podamos ver, ¿ya? Ya que no es el curso específicamente de estudio de Biblia, pero sí para que podamos enseñar a otros, como habíamos dicho, ¿ya? Entonces, el primer punto que yo considero importante para poder estudiar lo que Jesús enseñó es leer los evangelios, ¿ya? Si queremos ver lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, lo que dijo, lo que no dijo, todo, obviamente debemos leer los evangelios, ¿verdad? Como te decía, no porque en el resto de la Biblia no nos hable acerca de Jesús, como habíamos visto en la anterior clase, ¿verdad? De que Isaías ya daba profecías sobre el nacimiento de Jesús, ¿sí? Sin embargo, repito, ¿no? En los evangelios está más eh, especificado, detallado todo lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces, lee los evangelios en la versión de su preferencia. Sabemos, ¿cierto?, que hay diferentes versiones. Sí, eso sí lo tienes claro tú o quizás no. Sí, Sí, listo. Entonces, ¿cierto? Sabemos que hay diferentes versiones y que cada versión tiene, ¿verdad?, sus variantes. O sea, cada versión busca ser más comprensible. Entonces, uno debe leer en diferentes versiones y ver en la que más se acomode, ¿ya? Ver en la que yo más entienda, porque eso me va a ayudar mucho al momento de querer estudiar. Eh, Como hemos visto en el pasaje del inicio, ¿verdad? Eh, Él dice, les muestra pruebas convincentes, dice la versión NBI, de que él estaba vivo, cosa que en la Reina Valera del 60 dice, les da pruebas, a ver, vamos a inventarme la agua tibia, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Quizás alguien puede decir, yo no entiendo que es indubitable, pero yo voy y leo en la otra versión que dice convincentes de que estaba vivo. Ah, ya, y ahora sí entendí un poco más, ¿no?
Entonces es importante ver en la versión que uno más se acomode para entender mejor. Eh, delimitar el pasaje. ¿Qué significa esto? Cuando uno está estudiando o uno va a estudiar un pasaje, vamos, uno no puede ponerse a estudiar todito el libro de Mateo, todito el libro de Lucas, ¿cierto? O sea, no porque uno no pueda, sino porque va a resultar demasiado largo, ¿verdad? Entonces, si uno quiere comenzar o quiere dar un mensaje de algo, no me voy a poner a hablar de todito el libro de Lucas, porque no voy a acabar nunca. Sin embargo, sí voy a querer dar una enseñanza sobre un pasaje en particular, ¿verdad? Ujú. Y para eso es importante que yo le ponga límites a ese pasaje, ¿ah? ¿Y cómo saber cuáles son los límites del pasaje? Eh, sabemos, ¿cierto? Que, a ver, bueno, quizás no sé si sepas que los evangelios están escritos en narrativa, ¿ya? Es decir, que las partes de la narrativa son como las partes de un cuento, desde el inicio, el desarrollo, el clímax o conflicto o nudo y el desenlace.